el doctor Sergio García Ramírez, quien se desempeñó como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2004 al año 2007, corte que tuvo el honor de presidir. También fue Procurador General de la República de México y Secretario de Trabajo y Previsión Social. Se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el grado de doctor en la misma casa de estudios. El licenciado Sergio Ramírez nos hablará sobre las posibles afectaciones a los derechos humanos de las personas vulnerables y las minorías y el rol que ha venido desempeñando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un agradecimiento al juez García Ramírez por su participación en el panel. Qué grato para mí estar de nuevo en Colombia y particularmente en Bogotá. En el curso de los últimos 2 meses he estado 3 veces en Bogotá participando en una serie de encuentros de estas características amables y constructivas. Enterado de ello, algún amigo de entre los magistrados de la Corte Constitucional me dijo, bueno, puesto que tanta es su devoción por Colombia, lo arraigaremos en Colombia. Le dije, no es necesario que tomen esas medidas tan drásticas, yo vendré una vez y otra más, sin necesidad de que me arraiguen. Me siento moralmente arraigado en Colombia, país al que agradezco su hospitalidad de siempre, como la expreso muy cordial y sinceramente al doctor Henao. Al doctor Henao por la feliz iniciativa de llevar adelante este encuentro y a todas y cada una de las personas, magistrados y personal administrativo, funcionarios, catedráticos y estudiantes que han colaborado con él para el éxito de este encuentro. Aprecio desde luego, y lo quiero decir expresamente, a los millares de jóvenes o no tan jóvenes que nos escuchan en distintos lugares. Veo aquí mismo un buen número de estudiantes, creo que estudiantes por su apariencia juvenil. Los que ya no tenemos esa experiencia estamos en las primeras filas de este auditorio o en esta tribuna, pero los más son seguramente estudiantes. Qué grato que haya esta presencia estudiantil, la saludo y la celebro, como saludo y celebro la presencia de todos los que nos escuchan más allá de las fronteras de esta sala. Me impresiona, verdaderamente me impresiona, y lo digo con aprecio y con respeto, la capacidad de convocatoria útil y constructiva que tienen estos encuentros colombianos. Creo que son verdaderamente ejemplares en el contexto de nuestra América y probablemente en el mundo entero, pero no me atrevo a tanto. Ciertamente en el contexto de nuestra América es raro que un encuentro de estas características reciba una respuesta tan entusiasta. Esto es ejemplar y aleccionador, dice mucho de quienes organizan el encuentro, pero dice tanto o más de quienes acuden a ese llamado y participan en él. Cuando se me invitó a concurrir con una exposición que será ciertamente muy modesta y procuraré que breve, se me dijo que hablaría de países en conflicto, del papel de las cortes, del papel de los tribunales en países en conflicto. Esto me pareció que era casi tanto como invitarme a hablar de la historia de América Latina, porque vaya que nuestros países han sido tradicionalmente y siguen siendo en buena medida, y espero que no sean más, países en conflicto en los cuales mucho han tenido que ver los tribunales, a veces para profundizar el conflicto, en ocasiones para enfrentarlo y a menudo también para contribuir a resolverlo. Yo quisiera darle a mi exposición, si me lo permiten, y esto lo he comentado con el doctor Henao y él lo ha autorizado, un giro, un sesgo, para no referirme solamente o exclusivamente o centralmente a países en conflicto, sino a grupos humanos dentro de esos países que viven situaciones conflictivas, a grupos vulnerables, a grupos débiles, a grupos que han sido o serán acosados por las inclemencias inherentes a la violación de sus derechos y libertades. Son, pues, los grupos vulnerables.
Es importante, además, aclarar que lo voy a hacer desde la perspectiva no de un tribunal constitucional, no pertenezco a ninguno de ellos, aunque me beneficio de las enseñanzas y de la tutela de ellos, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual tuve el honor de servir durante 12 años y el privilegio de presidir durante 4. Soy un convencido de los buenos méritos, de los buenos merecimientos de los tribunales de derechos humanos. Del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el primero que hubo, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de nuestro continente. Colombia, por cierto, tuvo que ver, y mucho, con la generación de estas ideas y de estas instituciones. No aludo a la Corte Europea, pero sí a la Interamericana y al sistema dentro del cual se halla inmersa. Fue, como todos sabemos, en Bogotá, en 1948, en circunstancias graves, en circunstancias aciagas, que se suscribió la Carta de la OEA y se emitió la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. De aquí proviene el Corpus Juris Americano, que en aquel entonces se plantó como una semilla alentadora en una tierra baldía y que hoy es un árbol frondoso colmado de múltiples expresiones de actos jurídicos, de normas, de preceptos diversos, reglamentos, convenios, tratados, estatutos, no siempre todavía poblado de realidades que traduzcan en los hechos todas esas buenas intenciones, todos los magníficos discursos y todas las copiosas prevenciones jurídicas. Se trabaja porque así sea, pero estamos muy lejos todavía de conseguir. Cuando hablamos de personas que integran, de individuos, hombres, mujeres, niños, ancianos, que integran grupos vulnerables, tenemos que traer a colación un principio toral en el régimen de la tutela de los derechos humanos, el principio de igualdad y no discriminación. En América Latina, hablar de desvalidos, hablar de vulnerables, no es hablar de casos de excepción, no es hablar de pequeños conjuntos al lado de grandes conjuntos no vulnerables o no tan vulnerables, sino que es hablar de una gruesa mayoría de la población latinoamericana. Estamos, pues, aludiendo a una situación ordinaria y frecuente que caracteriza a los más de entre los pobladores de América Latina, que se ven afectados por esta situación de vulnerabilidad que guardan por distintas características individuales y grupales en el ejercicio, en el disfrute, ya que no en la titularidad nominal de sus derechos sustantivos y particularmente del acceso a la justicia, que es el camino por el cual podrían llegar al ejercicio, al desempeño de estos derechos sustantivos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su ya nutrida jurisprudencia, no tan nutrida como la jurisprudencia europea, porque es un tribunal de características muy diferentes, jurisdiccionalmente hablando, por su proyección, por su vocación institucional a la europea, pero en su ya nutrida jurisprudencia se ha ocupado en distintos momentos del tema de la igualdad y de la no discriminación, es decir, de aquellos individuos que se encuentran sujetos, que son todos, a la tutela de las normas nacionales e internacionales a propósito de los derechos humanos. Pero también ha distinguido, y creo que vale la pena que distingamos, cuando estudiamos y aplicamos constituciones o cuando estudiamos y aplicamos leyes ordinarias, entre quienes figuran en los textos normativos como sujetos de derechos, los ciudadanos, los derechohabientes, los titulares, y quienes figuran en la realidad de la existencia como personas privadas o desposeídas a las cuales no les son reconocidos verdaderamente las libertades y los derechos proclamados en los grandes textos normativos. Algún tratadista de mi patria, México, utiliza una expresión que me parece elocuente. Somos muchos, a veces lo somos, ciudadanos imaginarios.
Estamos en los nichos de las constituciones, estamos en los nichos de las declaraciones y de los tratados, pero no practicamos esos derechos que derivarían del nicho en la realidad de nuestra existencia. De ahí que sea necesario disponer de lo que se ha llamado, y cito a Ferrajoli, las leyes del más débil, los estatutos del más débil, y no solamente los estatutos del común de las personas, que abarcarían a muchos, no la mayoría, y eventualmente no cubrirían, en consecuencia, a todos aquellos a quienes desean cubrir con su protección. Las leyes del más débil, vuelvo a citar al mismo tratadista, que provienen de reivindicaciones específicas, protegen contra culturas opresivas y derrotan las expresiones del absolutismo. Lo mismo en la sociedad política que en la sociedad económica, que en la sociedad doméstica. A este respecto, sobre igualdad y no discriminación, o sobre desigualdad y discriminación enfrentados, se ha referido la Corte Interamericana en una serie de opiniones consultivas. Quiero recordar a ustedes que la Corte Interamericana está facultada, como otros tribunales internacionales, para emitir opiniones a partir de consultas, es decir, de preguntas que sobre grandes temas jurídicos formulan algunos sujetos legitimados para hacerlo, a saber, los estados o ciertos órganos de la Organización de los Estados Americanos. Mientras en la práctica europea no menudean ni remotamente las opiniones consultivas, ya dije, tribunal de otra naturaleza, con otra vocación institucional muy noble y plausible, en América sí abundan las opiniones consultivas y muchas de ellas han tenido que ver con el tema de la igualdad, de la no discriminación y de los grupos vulnerables, con los conflictos que surgen en el seno de sociedades entre los poderes formales o informales y estos grupos vulnerables. Opinión consultiva número 4 sobre el tema del varón y la mujer, la igualdad entre el varón y la mujer. Las mujeres son un grupo vulnerable, evidentemente, pese a ser mayoritario y poderoso, y pese a que las tengamos muy dentro de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Pero por encima de esta antigua retórica con que las hemos colmado, la realidad de los hechos no las ha tratado siempre en la forma en que lo requerirían las normas y los discursos, de ahí que los tribunales internacionales, y este en particular, hayan atendido al tema de la mujer o de las mujeres en la forma que luego explicaré, si el tiempo alcanza para ello, de la manera más concisa que sea posible. Otra opinión consultiva se refirió a los detenidos, al derecho a la protección consular de los detenidos extranjeros, doblemente vulnerables, por lo tanto, por su condición de detenidos y por su condición de extranjeros en cierto medio nacional que los mira como extraños y por ende los rechaza. Otra opinión consultiva, la 17, a la situación jurídica y derechos de los niños, los vulnerables por antonomasia, los gobernados por excelencia, gobernados por sus padres, gobernados por sus orientadores escolares, gobernados por las autoridades, un enorme sector de la población latinoamericana que sigue siendo una comunidad juvenil. Una opinión consultiva más, la número 18, aludió a los migrantes, trabajadores indocumentados e incidentalmente al tema de los desplazados, pero siempre dentro del marco del trabajo o del trabajador migrante no documentado, que es un hecho en el mundo entero, que es un dato de la experiencia mundial, pero que en América Latina y en la América que está al norte de América Latina, constituye una experiencia muy específica. Para todos ellos hay necesidad de reivindicar, de reclamar el acceso a la justicia. De esto se ocuparon, por cierto, las llamadas 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, reglas bien conocidas por los operadores del sistema de justicia porque fueron emitidas por esos operadores, jueces, fiscales, defensores públicos, ombudsman, coincidieron en la emisión
de estas reglas que se ocupan del acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad por razones, dicen las propias reglas, de su edad, género, estado físico o mental o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales. Vaya que estos son grupos en conflicto en el seno de las sociedades americanas. La forma en que se ha desenvuelto la jurisdicción interamericana ha permitido que el acceso a ella resulte cada vez más expedito desde el punto de vista, y solo desde el punto de vista, de plantear grandes temas a la consideración de esa justicia supranacional. No he dicho ni remotamente, porque estamos muy lejos de eso, que sea fácil el acceso a la jurisdicción interamericana, pero es fluido el planteamiento de grandes temas cuya solución puede contribuir, por la gran proyección que tienen las sentencias de la Corte o las opiniones consultivas, a la definición de marcos tutelares de grandes grupos humanos. También se ha construido en el curso de los 30 años de labores de esta Corte Interamericana un muy interesante régimen de consecuencias jurídicas de los hechos ilícitos o reparaciones. En el concepto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la noción de reparaciones que habría que superar o sustituir por la noción de consecuencias jurídicas de derecho ilícito abarca mucho más que la indemnización y ciertamente va mucho más lejos que la mera declaración de la violación cometida. En rigor abarcaría muchos de los extremos que se nos han planteado aquí como datos de una justicia transicional. Tienen de bueno estas reparaciones, nominales pero empujando en la dirección del porvenir, tienen de bueno que han trascendido también las puras compensaciones económicas para ir con gran ambición hacia destinos mucho más anchos, mucho más relevantes y para América mucho más necesarios. El derecho interamericano en materia de reparaciones ha sido particularmente imaginativo, no fantasioso, pero sí imaginativo y progresista, y ha permitido emprender el camino de la reforma estructural, atacar, al menos desde el punto de vista desde el que puede hacerlo una sentencia o una opinión consultiva, las fuentes de las violaciones, disponiendo a título de reparaciones no solo el pago, no solo las indemnizaciones, a víctimas de transgresiones, a estatutos o a normas de derecho internacional, sino también modificaciones estructurales que pueden tener que ver con el cambio de constituciones, reformas constitucionales, de las que hemos estado hablando en estas jornadas, cambios legislativos, expedición de normas, invalidación de otras e incluso grandes, importantes y ambiciosos programas de carácter social que con gran frecuencia marchan en la dirección de la tutela de estos grupos de personas vulnerables, mujeres, niños, detenidos, pobres, enfermos y otros desvalidos de nuestra América. Con esto último, por supuesto, tomamos conciencia de que la Corte Interamericana, en sus pronunciamientos, pero dentro de la filosofía y de la letra de la Convención Americana y de otros instrumentos que aplica, ha incursionado en algo en lo que normalmente no podrían incursionar, o no lo hacen en todo caso, muchos tribunales. Ha incursionado en la sugerencia, en el análisis, no necesariamente en la imposición, de políticas específicas en materia económica, en materia educativa, en materia sanitaria, de acciones culturales, de acciones positivas de carácter cultural que no solían ser parte del régimen de las reparaciones y que ahora son reparaciones constantes, frecuentes, muy frecuentes en la jurisprudencia interamericana. Yo invitaría sobre todo a los jóvenes estudiantes que estarán seguramente menos familiarizados con estos temas a que desplieguen por los medios convenientes las decisiones de este Tribunal Interamericano, su Tribunal Interamericano, para analizar los capítulos sobre reparaciones
que contienen las sentencias de la Corte Interamericana y llevar a su detalle estas afirmaciones acerca del alcance, de la enjundia, diría inclusive, que tiene el régimen de reparaciones del área interamericana. El primer tema que quisiera abordar, pero estoy consciente de que el primero que quise abordar ya lo abordé, el primero, digamos, dentro de la serie de grupos humanos afectados o afectables, tiene que ver, y esto obedece a razones de mi corazón, tiene que ver con la población indígena. He ahí un grupo vulnerable y largamente vulnerado que sigue actualmente en una situación de riesgo y de daño grave. Imaginemos el origen de estos problemas cuando cierta cultura desplazó a otra, derribando sus normas, sus dioses y sus reyes, pero también su régimen de posesión de bienes y control de la riqueza. Bien, no voy a hacer la historia de esa etapa, que es también la historia de esta etapa, porque aquellos antiguos atropellos se han visto reproducidos por personajes nuevos y con estilos diferentes en el curso de los últimos siglos. Ha habido, ya que estamos aludiendo a violaciones masivas, graves, no siempre sangrientas, aunque a menudo sí, distintos tipos de violación de los derechos de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas muy numerosos en ciertos estados americanos, un poco menos en algunos otros. La primera expresión de este régimen de violaciones históricas se encuentra en la eliminación física de grupos indígenas. Cuando se habla de etnocidio y se trae esta noción a lo largo de la historia, no estoy hablando solamente de la época de la colonia, estoy hablando mucho más cerca de nosotros. Cuando se habla de esta manera tan dolorosa, se está aludiendo a eliminación física de grupos humanos. Esto ha ocurrido en América hasta muy recientes fechas, confío que no siga aconteciendo, pero así de una manera muy vista, muy constante, muy dolorosa, de afectar los derechos, empezando por el derecho a la vida, de los integrantes de los grupos indígenas. Hay un caso entre varios, el caso de Moiguana contra Surinam, en el que hubo una eliminación física de un grupo étnico para ocupar sus territorios y sus bienes. Es simplemente un ejemplo de la primera categoría de gravísimas violaciones sistemáticas, generalizadas, frecuentes, de que han sido víctimas los indígenas. La segunda categoría de graves violaciones consiste en la exclusión de los indígenas de sus bienes y derechos sobre ellos. La privación de la propiedad en el sentido en el que lo reconoce, en el que la reconoce el derecho ancestral, el derecho consuetudinario, los usos y las costumbres, los indígenas excluidos de sus propios territorios ancestrales que han sido reconsiderados y restituidos por la jurisprudencia interamericana en alguna medida indicativa, iba a decir significativa, en todo caso indicativa. Esto ha acontecido en varios países de América, entre ellos mencionaré uno, Nicaragua, con un caso paradigmático que ruego retener, el caso Mayagna. Y digo ruego retener porque fue el primer caso sobre este género de violaciones que se presentó ante la Corte Interamericana, porque pareció muy complicado lograr que miembros de una pequeña comunidad indígena trashumante, nómada, pudieran reocupar sus territorios, desplazando de ellos a concesionarios habilitados por el Estado para la explotación económica de esos territorios. Parecía muy difícil obtener esto, fue largo el proceso, pero afortunado el desenlace, porque recientemente la Corte declaró totalmente cumplida la sentencia del caso Mayagna y restituidos estos territorios. No ha pasado en todos los casos, pero ha pasado en este, el primer caso, y probablemente otros llegarán, demostrando así que con la voluntad de hacer las cosas y la gran presión de muchas circunstancias, esto que se quiere también se puede, o en todo caso es factible que se realice
en condiciones adecuadas. Y por último, una tercera categoría de violaciones en quebranto de estos grupos tan numerosos es la contención para evitar el acceso al poder, para evitar el despliegue de derechos civiles y particularmente de derechos políticos, intentando forzar a las comunidades indígenas a constituirse en grupos políticos, digo partidos políticos, similares a los demás que se han creado en América conforme a otras tradiciones y a otras costumbres jurídicas. Los indígenas no están originalmente constituidos, nunca lo estuvieron y no tendrían por qué estarlo en partidos políticos. La jurisprudencia interamericana se ha ocupado en decir, en sostener, en reconocer, mejor dicho, su derecho a la participación política, independientemente de que se constituyan o no en partidos políticos formales a la usanza, digamos, occidental. Este es el caso Yatama, también un caso de Nicaragua. Una segunda gran categoría de las contempladas en estas reglas de Brasilia, particularmente numerosa, es la de los pobres. ¿Qué hacer con los pobres cuyos derechos son constantemente vulnerados y que recurren a la justicia y no la obtienen? Aquí parece reproducirse la frase sentenciosa de Anatole France: la justicia está instituida para dar a cada quien lo suyo, y en efecto lo hace, al rico su riqueza y al pobre su pobreza. Bueno, ¿cómo superar esa oscura tradición de ciertos instrumentos de justicia tratándose de los pobres que están despojados, desprovistos de los medios necesarios para el verdadero recurso a la justicia, el verdadero acceso a la justicia, que suele ser oneroso? También aquí la jurisprudencia interamericana ha querido, no quiero decir que lo haya conseguido, pero estamos exponiendo líneas generales de un organismo jurisdiccional, ha querido mejorar la posición de quienes por sí solos no podrían acceder a la justicia, requiriendo o autorizando la dispensa de ciertos requisitos, como el agotamiento de recursos previos, cuando no se puede llegar a ellos en los estados de origen, en los estados de nacionalidad o de residencia del quejoso, o como el ingreso, lo cual pareció una herejía en un primer momento, del ombudsman y la de Defensoría Pública en apoyo de los litigantes ante la jurisdicción interamericana. Digo que pareció una herejía porque finalmente el ombudsman es un órgano del Estado y la defensa pública lo es con mayor razón todavía. Sin embargo, se franqueó la puerta para que estos organismos instituidos para beneficio interno puedan también favorecer a aquellos a quienes deben defender exteriormente, allende las fronteras. Vale decir que en sus más recientes reformas institucionales, iba a decir constitucionales, permeado por lo que se ha estado hablando en este coloquio, en sus más recientes reformas institucionales, la Corte Interamericana creó una figura interesante, la del llamado defensor público interamericano. Una figura interesante para proveer a quienes no tienen medios propios de una asistencia, de una defensa que no logran alcanzar de ninguna otra manera, ni siquiera a través de las organizaciones no gubernamentales. Pero también hay que decir que el financiamiento de este órgano, de esta Defensoría Pública Interamericana incipiente, es un dato para el futuro, creo que para el futuro cercano, no ha sido provisto ni por la Organización de los Estados Americanos con suficiencia, ni por los Estados americanos que debieran sustentar las iniciativas de este carácter. Curiosamente, y lo digo en honor a la verdad, ha sido el gobierno de Noruega quien ha provisto los recursos iniciales para que funcione una defensoría de pobres en el área interamericana. ¿Por qué el gobierno de Noruega? ¿Por qué no los gobiernos americanos? Imaginemos respuestas. Paso ahora al caso de las mujeres, de esta gran mayoría afectada por dos fenómenos, entre otros más, que son la discriminación y la violencia. Discriminación es el tema de la Gran Convención Mundial, de la Gran Convención Universal de la materia, la CEDAW. Violencia es el tema, y es el nombre además, de la Convención Regional, de la Convención de Belém do Pará.
Ya dije que la jurisprudencia de la Corte en opiniones consultivas se ha ocupado de este tema. No quisiera ir mucho más lejos en reiteraciones sobre la forma en que lo ha hecho a través de sus opiniones consultivas, pero sí quisiera mencionar que durante muchos años, de estos 30 de ejercicio jurisdiccional, prácticamente 20, un poco más, no hubo casos de violación de género ante la Corte Interamericana. No digo que no haya habido casos en que la violencia se haya desplegado sobre mujeres, como sobre varones, en pie de igualdad, pero no por motivos de género, hasta que ocurrió uno poco borroso, un caso carcelario, el caso del penal Castro en Perú. La Corte debió plantearse entonces, y esto me parece interesante, me parece importante, si tenía o no competencia para aplicar la Convención de Belém do Pará, es decir, aquella convención que pretende pugnar contra los factores estructurales de violencia, no solo discriminación, de violencia contra las mujeres. Durante 20 años se había afirmado, no con gran convicción o intensidad, pero se había afirmado, y era el criterio prevaleciente, que dado que la Convención de Belém do Pará no concedía explícitamente competencia material a la Corte Interamericana, esta carecía de competencia para la aplicación directa de la Convención de Belém do Pará. Una breve aclaración. La Corte Interamericana, evidentemente, aplica solo aquellos tratados internacionales de derechos humanos del ámbito regional americano que le reconocen de manera clara, suficientemente clara, competencia material. La Convención Americana, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Desaparición Forzada, no así la Convención de Belém do Pará, la relativa a la mujer, cuyos términos no parecían tan claros. Fue preciso, pues, que la Corte, en un esfuerzo voluntarioso, pero no arbitrario, simplemente cuidadoso, acucioso, con una acuciosidad comparable a la de los tribunales constitucionales, que a veces han logrado sacar agua a la piedra, y enhorabuena que así haya sido, estableció su competencia para aplicar directamente la Convención de Belém do Pará. Como también estableció su competencia para proyectar sobre las comunidades indígenas, voy unos minutos atrás en esta exposición, a pesar de que la Convención Americana dice que los sujetos de la Convención, los titulares de los derechos, son los seres humanos. Y ciertamente no tiene esta condición un pueblo indígena o una comunidad indígena, pero en el pueblo y en la comunidad, en ellos o en ellas están los seres humanos. Y la Corte, llevando su análisis interpretativo al punto al que debía llegar, advirtió, como era debido advertir, que al vulnerar derechos colectivos se afecta a los derechos de los individuos que están inmersos en esas colectividades o que derivan sus derechos individuales de ciertos derechos colectivos. El caso de los indígenas. Bueno, con un esfuerzo interpretativo del mismo afán, la Corte estimó ser competente para aplicar la Convención de Belém do Pará, y así lo hizo en el caso de las mujeres. Y esta extensión de lo que había sido un criterio tradicional, esta ampliación, no diré que generosa, sino justiciera, de lo que había sido un criterio tradicional, ha sido fecunda, porque ha servido para la solución de muchos casos posteriores. Es probable que ustedes hayan oído hablar, quizás algunos de ustedes han oído hablar, de uno de los casos más significativos, paradigmáticos, relevantes de la Corte Interamericana en los últimos tiempos, 2009 hacia acá, o sea, no es un caso distante, el caso llamado Campo Algodonero, el caso ligado con feminicidios perpetrados en un lugar de mi país que se llama Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, feminicidios que habían permanecido en buena medida, en su mayor parte, no obstante ser centenares, en una situación de impunidad. No todos, pero sí un número apreciable. Extrañamente, ese caso durante mucho tiempo
no se presentó ante la competencia de la Corte Interamericana, acaso por suponerse que no había elementos probatorios suficientes, yo creo que eran flagrantes, pero acaso será por eso, o por suponer que la Corte no aplicaría la Convención de Belém do Pará, tampoco era indispensable porque estaba la Convención Americana, hasta que finalmente ocurrió esa presentación y la Corte produjo una de las sentencias más interesantes, más ilustrativas sobre el régimen interamericano de protección de los derechos humanos en el ámbito de mujeres, pero también de varones, y la forma en que entendemos las reparaciones, el amplio alcance que tienen las consecuencias jurídicas de los hechos ilícitos. Este precedente establecido en un caso de violación sistemática y cruderísima de derechos de mujeres, dio pauta, abrió el camino para aplicar la misma convención con los mismos criterios enriquecidos, mejorados, desarrollados en otros casos, esta vez también concernientes a México, de mujeres victimadas en comunidades indígenas, no por sus compañeros de comunidad, sino por fuerzas estatales. Mujeres, pues, que tenían sobre sí una doble razón de debilidad, ser mujeres y ser indígenas, y en algún caso además ser niñas, que sería ya el colmo para los efectos de la vulnerabilidad de los derechos fundamentales de las personas. Otro gran tema es el relativo a menores de edad. Sobra decir que son un número enorme, un número gigantesco en nuestro continente, con una población, como dije, juvenil. Hay sobre menores de edad convenios, acuerdos, pactos, principios, declaraciones, reglas de alcance internacional, a la cabeza de la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero también hubo muchas dudas a propósito de los derechos de los niños, sometidos al gobierno de sus padres o de otras autoridades. ¿Son objetos de protección o son sujetos de derecho? ¿Deben ser materia de tutela o deben ser destinatarios de derechos y libertades? Me dicen que tomando en cuenta la edad juvenil de la mayor parte de la audiencia, debo ser respetuoso de lo que estoy diciendo y terminar en breve plazo. Me dan 5 minutos que observaré rigurosamente. Bien, no me extiendo más entonces sobre los derechos del niño, que han sido también materia de consideración en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tampoco sobre los derechos correspondientes a los adultos mayores, porque no quiero hablar de cuestiones personales desde esta tribuna. Sí aludo, aunque sea de una manera muy rápida, al tema de los enfermos y discapacitados. Hay una convención americana sobre la no discriminación, la igualdad de derechos de los discapacitados. El tema de los enfermos, el tema de los discapacitados es otro de los grandes espacios, lamentablemente, para la violación constante, continuada de los derechos humanos en instituciones totales, en instituciones de tratamiento, y sobre esto se ha expedido la jurisprudencia de la Corte, estableciendo otra serie de estas normas ambiciosas que ponen a cargo del Estado la responsabilidad correspondiente a las violaciones que agravien a personas que están sujetas a tratamiento médico por encargo del Estado mismo o por omisión en la vigilancia que compete al Estado sobre servicios públicos. De migrantes y desplazados también habría mucho que decir. Mucho que decir en toda nuestra América. Al respecto hay una opinión consultiva de la Corte y varias sentencias. El haber abordado el tema del desplazamiento como una cuestión de derechos humanos ha sido otro gran paso adelante de la jurisprudencia interamericana. Estoy al tanto de los afanes de otros tribunales constitucionales, en el abordaje de este enorme problema. Me refiero ahora solamente a que también lo ha hecho la Corte Interamericana, estableciendo las obligaciones del Estado, no solamente para impedir fenómenos de estas características, sino para enfrentar sus consecuencias razonablemente. Claro está que un tribunal interamericano no podría ir al extremo de fijar indemnizaciones específicas, pero sí puede ir, y lo ha hecho,
al de fijar obligaciones concretas del Estado para que las determine, para que las haga y éstas sean satisfactorias. Vale la pena agregar sobre este punto y sobre todos los demás que también la Corte Interamericana, como algunas cortes constitucionales, y celebro que esto haya ocurrido, ha establecido un régimen de seguimiento en la ejecución de sus decisiones, a través de audiencias que pueden ser privadas o públicas, para llamar a cuentas, digamos, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, pero para llamar a cuentas a quienes están obligados al cumplimiento y no lo han provisto en términos satisfactorios. Suele ocurrir que cuando se convoca una audiencia, las cosas se apuran y se cumple con más diligencia que cuando no se convoca una audiencia, sin que esto quiera decir que el cumplimiento sea absoluto. Pero se ha abierto un nuevo espacio para que la Corte misma vigile el cumplimiento de sus resoluciones. Es decir, prisiones penitenciarias, prisiones de castigo o menores de edad en instituciones de reeducación o enfermos en instituciones de tratamiento. Los muchos expedientes, los muchos títulos bajo los cuales un sujeto, un individuo puede verse privado de la libertad. La situación que guardan las prisiones en el continente es verdaderamente trágica. Y de esto probablemente no se encuentre a salvo ninguno de los países del área latinoamericana, o del área caribeña, o del área norteña de nuestro continente, o de otras muchas áreas del globo terráqueo. Pero estoy hablando de la latinoamericana. El tema de las prisiones, las violaciones de derechos humanos en las prisiones, la afectación de los derechos más sagrados, uso deliberadamente la palabra, básicos, elementales de los prisioneros, ha sido notoria y manifiesta durante todo el tiempo, y lo sigue siendo ahora, y ha determinado que por única vez la Corte Interamericana, que no suele formular recomendaciones políticas a la Organización de los Estados Americanos, comparezca ante los órganos políticos de esa organización para clamar, ya que no reclamar, atención hacia el estado que guardan las prisiones, donde diariamente son masiva y violentamente victimados decenas de millares de compatriotas latinoamericanos que están allí por circunstancias de un proceso o de una sanción, pero que no se encuentran privados de sus derechos. Espero, señora moderadora, no haberme excedido, quizá por unos segundos, pero ni siquiera por unos minutos del tiempo que usted me asignó, ni de la paciencia con que ustedes me han favorecido. Muchas gracias.